¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que Muy bien. bien. Claro. Ok, ahora podemos empezar. A ver, ¿cómo están, queridos alumnos? Eh, Bienvenidos a esta tercera clase de filosofía. Ahí está. Transmitir. Bueno, ahora se unieron más. Bienvenidos a esta clase de filosofía. Este fin de semana subí las dos primeras clases a la plataforma. eh, Como pidió la dirección de e-learning, que es toda la parte informática de la facultad, se tiene que subir a YouTube y después a la plataforma para que quede un archivo permanente, porque el Drive va borrando las clases a medida que se va llenando el Drive. Entonces, está vía enlace, tiene usted un enlace que les va a llevar a la clase 1 y clase 2. También en el foro de presentación les dejé mi número de teléfono y mis correos, tanto el correo civil, digamos, como el institucional, para que ustedes puedan contactar conmigo por cualquier cosa. O sea, tienen mi número y mis correos para contactar por cualquier duda que tengan. Entonces, eso es la parte informativa, ya estamos cubiertos. Eh, Les recomiendo eh, le echen un vistazo a las primeras videoclases para repasar. Entonces, ahora, dicho todo esto, podemos empezar con la clase. Voy a poner la presentación. Una ventana aquí. Compartir. Bueno, nosotros la clase pasada dimos lo que sería el periodo cosmológico, que era un periodo donde los filósofos querían buscar el origen de las cosas y sus preocupaciones eran más de índole naturaleza, o sea, se dedicaban más bien a la filosofía de la naturaleza. Vimos que en este periodo se buscaba el arjé, o sea, el elemento constitutivo de la realidad, y que mucho viene del arjé en los elementos, pero hubo algunos filósofos que intentaron pensar fuera de la caja, como Parménides, Heráclito y Pitágoras. También vimos que se generó un pequeño problema, que es el problema del movimiento, que nos va a seguir acompañando, como dijimos, hasta Aristóteles. Eh, pero lo importante es que la preocupación era principalmente natural, de dónde vienen las cosas. Si las cosas cambian, entonces, ¿qué son? Pero ahora vamos a entrar en otro periodo de historia de la filosofía, que es el periodo antropológico, donde los filósofos se empiezan a preocupar por el hombre. Y acá añadimos otra pregunta, como si no tuviéramos suficiente, añadimos otra pregunta que es, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el sentido de la vida ciudadana, vamos a decir? Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este periodo? Y acá tenemos que eh, pasar del siglo VII al siglo V.
antes de Cristo. Y ocurre algo en Grecia que es lo que se conoce como el siglo de Pericles. Pericles era un gran estadista griego, de hecho muchos se consideran a Pericles el mejor estadista de la historia, el mejor político de la historia, porque le llevó a Grecia a eh, una era de esplendor. Se le conoce la sagrada como el siglo de Pericles. Para que tengan una idea de lo que fue Pericles, todo lo que ustedes conocen, yo le digo, ustedes piensen en Grecia y van a pensar en en el Partenón, que es de la época de Pericles. Todo lo que ustedes ven como cultura griega es producto del siglo de Pericles. Todo lo que ustedes, cuando piensan en Grecia, todo lo que ustedes ven así, la estatua, la Venus de Milo, todo eso es el siglo de Pericles. Fue un periodo de esplendor para Grecia. Y en el siglo de Pericles surge también un invento de los griegos que se llama democracia. ¿Qué es la democracia? La definición más básica de democracia es la que dio el político estadounidense Abraham Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, un gobierno donde el pueblo decide sus gobernantes y el destino de la nación. Eso es democracia. El sistema del pueblo es el que elige los representantes. Democracia viene de demos kratos, que sería poder del pueblo. Eh, Ahora bien, hay que hacer algunas aclaraciones. La democracia en Grecia no era una democracia como nosotros conocemos, una democracia con el voto universal, censatario, sino que era una democracia en donde votaba el ciudadano. ¿Y quién era ciudadano? Bueno, para ser ciudadano tenías en primer lugar que ser hombre. O sea, si eras mujer, no votabas. Tenías que ser hombre para ser ciudadano. Ser hombre, tenías que hacer el servicio militar, es decir, tenías que estar 2 años sirviendo en el ejército de tu ciudad. Y tenías que tener propiedades en la ciudad. O sea, tienes que tener un terrenito, una casa en la ciudad para tener derecho a el voto. Tenías que ser varón, hacer el servicio militar y tener propiedad en la ciudad. Si eras mujer, no votabas. Si eras pobre y no tenías casa o terreno, no votabas. Si eras esclavo, obviamente no votabas. Ahora, hay un aspecto positivo de esta democracia griega, que es lo siguiente. La democracia griega no era como nosotros, como nuestra democracia, que nosotros votamos y nos quejamos 5 años por el nuestro gobernante, pero votamos otra vez y nos quejamos otros 5 años. El griego intervenía en la vida de la ciudad. ¿Cómo se daba eso? Existía un lugar llamado el Ágora, que sería un mercado o plaza, donde se reunían y se discutían las reformas que se hacían en la ciudad. Queremos construir una estatua en esta plaza. Y la gente ahí intervenía, no, que mejor gastemos la plata en otra cosa, o sí, que hace falta una estatua para hermosear la ciudad. Entonces ahí los ciudadanos tenían voz y voto, o sea, se discutían entre ellos. Los ciudadanos, las mujeres, los esclavos y los pobres no entraban. Entonces, por eso era lo positivo de la democracia griega, que el ciudadano intervenía, era parte de la vida política de la ciudad, no como nosotros que votamos y nos quejamos 5 años, pues una vez que votamos, como que nos desembarazamos de nuestro... Patricia, ahora estamos en el siglo V antes de Cristo. Como iba diciendo.
Entonces, esa era la democracia griega. Y lo malo de esta democracia es que no era universal. O sea, no votaban las mujeres, ni los pobres, ni los esclavos, no votaban todos. Y lo bueno de la democracia es que el ciudadano era parte en verdad. En realidad tenía voz y voto en las reformas de la polis, como se le decía a la ciudad-estado griega. Ahora ustedes se van a preguntar, o se estarán preguntando, profe, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía? Estamos hablando de política, ¿no? Y yo le digo, tiene mucho que ver con el periodo antropológico y les voy a explicar por qué. Como la democracia es el sistema de, de los ciudadanos reuniéndose a votar en asambleas, se hizo necesario que el ciudadano aprenda a debatir, aprenda a votar, aprenda a discutir y aprenda a hacer valer sus ideas. Camila, esta clase no está en la plataforma, se está grabando recién. Se tiene que subir, tengo que descargar a YouTube y tengo que subir a la plataforma. Las dos primeras clases ya están en la plataforma. Las clases de la semana pasada ya están en la plataforma. Bueno, sigamos. Entonces, vemos que hay necesidad de que la gente, que el ciudadano aprenda a debatir, aprenda a discutir, aprenda a argumentar. Y ahí es donde entran nuestros amigos, los sofistas. Sí, ya está en la plataforma este PowerPoint, Camila, ya está en la plataforma. Ahí es donde entran nuestros amigos, los sofistas. Los sofistas eran eh, filósofos, profesores que se encargaban de justamente enseñar al ciudadano a debatir, argumentar y votar. Entonces, eh, vemos que acá la preocupación, por tanto, de la filosofía se traslada de la naturaleza a la política, a la antropología, que es el hombre, que es el ciudadano. Cuando nosotros decimos sofistas, de hecho es un término que está muy mal, es un término que actualmente tiene una connotación negativa, porque sofista es sinónimo de chanta, eh, eh, sí, de chanta, de estafador, de argumento falaz. Y cuando una persona hace una argumentación que es medio turbia, le dicen eso es un sofisma. O sea, yo, por ejemplo, le digo a ustedes, voten por el partido X o si no el país se va a ir. Eso es un sofisma, me van a decir. Es un sofisma, una falacia, un sofisma. Entonces, es un término que está muy mal visto, principalmente por Platón, que se encargó de darle mala fama a los sofistas. Vamos a ver por qué, no se preocupen. Pero el punto es que los sofistas después adquirieron muy mala fama y sí, Patricia, cobraban por sus conocimientos. Los sofistas adquirieron muy mala fama y recién hasta el siglo XIX con Hegel empiezan a verse mejor vistos los pobres sofistas. Eh,
Entonces, esa es la historia. Ahora, veamos cuáles son las ideas principales de los sofistas y por qué no les querían los... Tenemos la primera idea que es el escepticismo y el relativismo. Para los sofistas no existe una verdad objetiva, sino que ellos creen en el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Quiere decir que la verdad depende de cómo uno mire la realidad. Nosotros vimos la clase pasada que la realidad es algo cambiante, que las cosas son y después no son. Entonces, los sofistas lo que decían es que las cosas son relativas. Es decir, depende de la perspectiva que uno mire. Por tanto, la realidad no existe en forma absoluta. Es decir, la realidad es lo que vos te construís en tu constructo o lo que la sociedad construye en su constructo social. Entonces, para los sofistas todo es relativo. Otra que tienen los sofistas, como vimos que va a ser la marca de este periodo de la filosofía, es que ellos hacen énfasis en el periodo antropológico, o sea, hacen énfasis en el hombre. Los sofistas dejan a un lado el tema natural y hacen énfasis en lo social. Se preocupan más por analizar la sociedad que por analizar eh, la naturaleza. Esa es otra característica de los sofistas. Y va a ser una característica general en todo este periodo antropológico. Por cierto, ahí ven en el PowerPoint, dice Piscis. Piscis es naturaleza. Se pronuncia Physis porque PH en griego es F. Por eso ustedes ven, por ejemplo, las pilas Philips, se escriben PH, Philips se escriben. La marca Philips. Bueno, volviendo a nuestra clase. Otra característica de los sofistas que es muy importante es la preocupación por la educación. Los sofistas fueron los que inauguraron la profesión del pedagogo, del docente. Ellos fueron los primeros docentes. Como explicó eh, Patricia, ellos cobraban por enseñar. Y eso en la antigüedad estaba muy mal visto. Y de hecho Platón y eso le critican por eso, porque ellos cobraban por enseñar. ¿Por qué? Porque el conocimiento era considerado algo universal. Era considerado algo que es propiedad de todos. Entonces, para la gente de este periodo, que, que yo te cobre por enseñar sería el equivalente eh, a que te cobre por tomar agua del río, que te cobre por algo que es de todo. Entonces, era muy mal visto cobrar por enseñar. Pero lo positivo es que los sofistas, con esto inauguraron, o sea, los sofistas decían, no, la docencia es una profesión. Y como toda profesión, así como el carpintero cobra, como el alfarero cobra, el profesor también tiene que tener su, eh, su sueldo, el sueldo de su trabajo. Entonces tenemos eh, esa disyuntiva entre sofistas y la sociedad griega en general. Otro aspecto eh, positivo de los sofistas es que ellos reaccionaron contra la educación aristocrática. O sea, antes solamente la gente de la aristocracia podía ser educada. Eh, las demás personas aprendían algún oficio. O sea, vos si eras aristócrata podías estudiar filosofía, estudiar leyes, estudiar... En cambio, si eras de una clase social, de un estrato social más bajo, estabas prácticamente condenado al oficio de tu, por ejemplo, si tu papá era zapatero,
vos ibas a aprender de tu papá su oficio y ibas a continuar siendo zapatero, o sea, haciendo la sandalia para los ciegos. Si, si, si tu papá diseñaba togas, vos ibas a terminar diseñando togas. Si tu familia se dedicaba a la pesca, vos te ibas a dedicar probablemente también, casi seguro a la pesca. O sea, no es como ahora que vos podés decir, quiero ser abogado, quiero ser psicólogo, quiero ser periodista, quiero ser... No, antes, si vos eras un estrato social bajo, estabas prácticamente condenado al oficio que tenían, porque era lo que te enseñaban. Entonces, prácticamente los oficios eran familiares. Había familia de herrero, familia de zapatero, familia de... Pero los sofistas reaccionaron contra eso y decían, no, todos los hombres tienen derecho a la educación, siempre y cuando tengan para pagar, obviamente, porque no es gratis. Pero todo el que puede pagar tiene derecho a la educación. Incluso si vos eras una mujer, tenías plata para pagar a un profesor sofista, eh, vos podías estudiar siendo mujer. Si vos eras esclavo y tenías plata, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Pero se podía dar el caso, por ejemplo, de que tu amo diga, vos vas a enseñarle a mi hijo y le paga a un sofista para que el esclavo le enseñe algunas cosas a su hijo. O se podía dar el caso de un esclavo que eh, haya conseguido su libertad, comprado su libertad y tenga suficiente ahorrito para estudiar con un profesor sofista. Sí, básicamente, si vos tenías plata, no importa que seas esclavo, mujer, que no tengas propiedades, vos podías estudiar con un sofista. Ellos creían en la igualdad de las personas. Entonces, siempre y cuando tengas para pagarle a un profesor, ahora es cierto que hay sofistas que cobraban bastante caro, entonces era bastante difícil que alguien de clase baja o alguien, un esclavo, pero también había sofistas que, por ejemplo, eh, como igual que como en los colegios, o sea, te cobraba por cuota o les pagaba después o así. Eh, Hay muchos casos de eso. Entonces, había formas de que gente que normalmente no tenía acceso a la educación pueda estudiar con los sofistas. Por supuesto, esto no le caía bien a la aristocracia griega. Otra característica de los sofistas es la valoración de la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de expresarse, el arte de saber hablar. Y es algo muy simpático porque ahora está de vuelta, está volviendo a valorarse esta cualidad, la de saber expresarse, la de saber. Hay cursos de retórica ahora, se estudia retórica ahora. Y siempre fue valorado esto por los políticos, pero ahora en la sociedad civil se ve esta valoración. Y la dialéctica, que es el arte de dialogar. Entonces, para el sofista lo importante es saber debatir, saber expresarte. Primero saber expresarte, saber cómo hablar, hablar pausado, dirigirte con palabras elocuentes. Todo eso es importante para el sofista. Ahora, lo que se le critica a los sofistas es que para ellos, es lo que le critican, sobre todo Sócrates y Platón, de los que vamos a hablar después. Lo que le critican a los sofistas es que ellos priorizaban el ganar el debate por sobre la verdad. Lo importante no era que vos tengas la verdad o que vos busques la verdad, sino lo importante es que vos sepas debatir, que vos sepas ganar. Eso era lo importante para el sofista. Entonces, Platón y Sócrates
decían, estos no son verdaderos filósofos porque no van hacia la verdad, sino que van hacia convencer. El tema es que los sofistas, no, como vimos en el primer punto, ellos no creían en una verdad absoluta. Entonces, ¿para qué vas a buscar la verdad si la verdad depende de cada persona? Lo que vos tenés que hacer es saber argumentar tu punto de vista, saber convencer. Y acá hay otro punto muy importante, el último punto, que es de las características de las ideas principales de los sofistas, es la distinción entre la ley natural y la ley convencional. Y este es un debate que en derecho hasta ahora generó dos corrientes del derecho. Si ustedes conocen a un abogado, si tienen padres abogados o si estudiaron derecho, porque tuve yo alumnos del CPI que después de estudiar derecho vinieron a estudiar una carrera en esta facultad. Si ustedes manejan esto, eh, van a saber que existen dos corrientes de derecho, el jus naturalismo y el jus positivismo o jus jurismo. Y esto sale con los sofistas. La ley natural y la ley convencional. ¿Qué es lo legal? ¿Lo que está naturalmente o lo que es convencional? Voy a explicar esto con una pregunta. ¿Por qué matar es malo? Matar es malo porque atenta contra la naturaleza, porque va en contra de la naturaleza, o es malo porque eh, nosotros como sociedad decidimos que matar es malo. Y acá hay dos tipos de argumentaciones. Acá ya estoy viendo Rosa y Elías dicen que matar es malo porque la sociedad en su convención decidió que es malo. Bueno, podemos argumentar de dos formas esto. Podemos decir, Profe, disculpame que te moleste, pero Patricia pide que le metas al grupo porque salió un ratito. ¿Le puedes Tiago, aceptar? no te escucho bien. Profe, Patricia dice si le puedes añadir a la clase, porque se fue la luz y ahora volvió. Ya le añadí a la gente que se Ah, quiso. bueno, le voy a decir. Bueno, continuemos. Eh, podemos argumentar de dos formas esto. Podemos decir, podemos decir que lo natural para la vida es eh, seguir su curso. O sea, la vida está para prosperar. Entonces, lo antinatural es cuando vos cortás esa vida. Usted me puede decir, pero profe, los animales matan. Y es naturaleza de ellos, o sea, es naturaleza. Ellos tienen que matar para comer. O sea, hay animales que son exclusivamente carnívoros, no pueden vivir si no matan. Yo te digo, sí, pero la diferencia entre el carnívoro y el ser humano que mata es que el carnívoro mata por su instinto natural, porque su naturaleza le pide. En cambio, lo que es antinatural es que vos mates premeditadamente sin ninguna finalidad. O sea, matar por maldad no es algo natural, aunque eso también está discutible. Hay científicos que dicen, hay científicos que dicen que los animales también tienen comportamientos malvados. Por ejemplo, los gatos a veces matan por placer, no matan por eso. Eso es discutible. Hay gente que dice que es distinto, o sea, hay gente que dice que los gatos, por ejemplo, suelen también matar así porque pueden.
Pero esa no es la discusión del momento ahora. Lo que quiero decir es, cuando un ser humano mata a otro ser humano, está haciendo algo antinatural, porque lo natural es que la especie se cuide entre sí, se proteja entre sí, y que la vida, lo natural de la vida es obviamente vivir. Es un ser humano que sigue una vida está atentando contra la naturaleza. Pero también puedes decir, como dijeron los compañeros, que en realidad matar no es algo malo per se, sino que nosotros como sociedad, al ver que obviamente una sociedad no va a funcionar si es legal matar, vos hacer legal matar en este país, al día siguiente el país colapsa, porque nadie va a poder vivir. Imagínense, yo le tengo bronca a fulanito y le mato así nomás. Un país violento va a ser una sociedad insostenible. Entonces, para que la sociedad funcione, tenemos que tener leyes. Entonces decimos, bueno, ¿qué leyes? Bueno, no matar, no robar, ¿no? Entonces, todas las cosas que nosotros consideramos buenas o malas dependen de la convención social. Un argumento a favor de esto son las distintas leyes según los países. En muchos países hay leyes que a nosotros nos parecen ridículas, pero que para ellos son algo importante de su cultura. Por ejemplo, en un país musulmán, si alguien es infiel, está condenado a morir apedreado. Y para nosotros es una abominación, pero para los musulmanes es su cultura. Y el filósofo Juan José Sebrelli, en su libro, narra una anécdota muy interesante que se da durante la colonización inglesa del África. Como ustedes saben, los ingleses estuvieron mucho tiempo por África y hicieron una sociedad totalmente desigual, racista, etcétera, etcétera. Bueno, estaba un soldado inglés cuidando un fuerte en África, estaba un soldado inglés cuidando la entrada de un fuerte, cuando ve a una mujer corriendo hacia el fuerte. El soldado le abre la puerta del fuerte y la mujer toda asustada entra adentro. El soldado cierra otra vez la puerta del fuerte. Al poco tiempo ve que llega el resto de la tribu y le dicen al soldado, le dicen al soldado, le piden al soldado que les dé a la mujer. Y el soldado le pregunta por qué. Y ellos dicen, porque de acuerdo a de acuerdo a nuestras leyes, normas culturales, ella tiene que morir. Ah, perdón, Patricia, seguramente está ya, pero está como, todavía no puse como visible, pero ya está en la plataforma. Está como no visible nomás, pero ya está en la plataforma, Patricia. Ahora voy a poner como visible. Bueno, seguimos con la nota del soldado. El soldado le refugió a una mujer, viene la tribu, le pide y le dice a la tribu que de acuerdo a sus leyes, esa mujer tiene que morir. Eh, Posiblemente habrá cometido adulterio o algo así y tiene que morir la mujer. Eso dicen nuestra cultura, le dicen los africanos. Y el inglés le dice, el inglés saca su fusil y le dice, a mí mi cultura me dice que yo tengo que, como soy caballero, tengo que protegerle a las damas. Así que ustedes, si ustedes van a respetar su cultura, le dice el inglés, yo voy a hacer valer la mía, le dice, le apunta con el fusil. Este relato no tiene la intención de exaltar la cultura occidental, inglesa y europea por sobre, sino que tiene, porque los ingleses también fueron colonizadores y ustedes saben que hicieron brutalidades en el África, traficaban esclavos, esas cosas.
Pero acá lo que te da la distinción entre las culturas. ¿Y qué era lo correcto? ¿Qué era lo correcto? Lo correcto es respetar la cultura de ellos o respetar la cultura del inglés. Podemos decir que hay una cultura correcta, y eso sería hasta, decir que hay una cultura correcta sería supremacista, hasta racista. Pero tampoco podemos negar que matar a una mujer está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Y esa es la disyunción entre... Y eso también pasa, se traslada a muchos aspectos. Hay culturas, por ejemplo, cosas como la homosexualidad es un crimen, es un atentado a la naturaleza. Tenemos que de nuevo la cuestión. Eh, ¿Ser homosexual es malo por ser antinatural? Porque ese es un fundamento que usan muchos. No, no, la homosexualidad va en contra de la naturaleza, es antinatura. Por eso es mal. Pero también si vos jugás del lado, si vos también jugás del lado cero, puedes decir, si las leyes se ponen de acuerdo y dicen que está legalmente mal ser, si la sociedad se pone de acuerdo y dice que está legalmente mal ser homosexual, entonces voy a hacer leyes que sancionen, que penalicen la homosexualidad. Y va a estar bien porque es convencional. ¿Veis cómo las dos corrientes tienen sus fallas y echan agua? Porque, por ejemplo, cuando los nazis eh, tomaron el poder, hicieron las famosas leyes de Nuremberg, que son las leyes, que son leyes racistas, obligaban a los judíos a estar en gueto, a usar una estrella distintiva, leyes que le discriminaban, y eso llevó después a la solución final, donde murieron 6 millones de judíos. Si vos decís que lo que es socialmente está bien, entonces eso estaría bien, porque la sociedad alemana en su momento aprobó eso. O sea, era legal, estaba legislado eso. Entonces quiere decir que si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos que decidimos, por ejemplo, criminalizar eh, a, lo, a los negros o a los homosexuales, quiere decir que si nos ponemos de acuerdo y se hace ley eso, quiere decir que va a ser legal. Pero también el naturalismo está mal porque vos podés usar eso para fundamentar cosas malas. Por ejemplo, el tema de no, la homosexualidad es antinatura. O por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La naturaleza dice que las personas discapacitadas, enfermas, eso suelen morir en la naturaleza. O sea, si un elefantito, si un elefante si tiene bebé, una elefanta, una elefante tiene bebé, y ese bebé en cierto tiempo no camina, la mamá le pisa, porque va a morir el elefante. Entonces, en un acto de piedad, vamos a decir, porque el animal no tiene esa noción de piedad, pero bueno, la mamá sabe que el animal no va a poder y le pisa. Los alacranes le cargan a su bebé en la espalda y la mamá le come al que se cae. Si uno alacrán se cae a su espalda, la mamá le come, porque no va a sobrevivir. Entonces ella directamente le come. Los chanchitos, al chancho que está enfermito y no puede, la mamá ya le deja. Sí, entonces vos podés decir, entonces es antinatural que nosotros le tratemos a los enfermos mentales o a los discapacitados y tenemos que deshacernos de ellos, porque es antinatural. Porque natural es que, digamos que para que la sociedad funcione, el ser humano es el único animal que tiene esa capacidad de cuidar a los animales también le cuidan cuando están enfermitos, pero cuando ya es así, ya le matan. Solamente el ser humano es el único que procura hasta el último, así
por los débiles. O sea, el animal lisiado es un animal que ya está condenado a morir. Un animal que está lisiado, un animal que nace con deficiencias mentales también está condenado a morir. Entonces la naturaleza tiene que seguir su curso. También otro problema de un naturalismo es lo que se conoce como darwinismo social, que es consecuencia de lo que hablamos. La naturaleza dice que los fuertes viven y los débiles mueren. Entonces la sociedad también tiene que funcionar igual. Si vos sos fuerte vivís, y si vos sos débil. Aparte que es muy... Es la naturaleza humana. Sí pueden tener enfermedades mentales. Yo tenía una tía que tenía una caniche que tuvo locura senil. Entonces, ven cómo las dos posiciones tienen su lado jodido. Entonces hay que ver cómo argumentar. Porque si decimos que lo socialmente, que lo que se establece por sociedad es bueno, entonces cuando la sociedad establece leyes injustas, vamos a tener que callarnos y aprobar. Sí, se murió de viejita. Se murió de viejita su caniche. Bueno. Y si decimos que es lo natural, entonces tenemos que establecer qué es lo naturalmente. Por ejemplo, vos podés decir, por ejemplo, ya que ayer, ya que en la clase pasada tuvimos con el tema, vos podés decir, por ejemplo, que el aborto está mal porque es antinatural. ¿Qué otro animal aborta en la naturaleza? Entonces, ven cómo es jodido este tema de la ley natural y la ley convencional. Porque los dos tienen sus huecos. Y esto nos trae la pregunta otra vez. ¿Qué es natural? ¿Qué es lo fijo? ¿Qué es? eh, Existe una ley así. Entonces, lo que los sofistas eran partidarios del convencionalismo. Ellos decían que la ley era convencional, que se establecía por convención. Como vimos, esta postura también tiene su problema, ¿verdad? Pero eso es lo que decían los sofistas. Ahora veamos las corrientes de la sofística. Y acaban de entender mejor esto que de lo que estamos hablando anteriormente. Existen dos corrientes de los sofistas. Eh, la primera corriente es la que concebía la naturaleza como principio de igualdad. O sea, nosotros somos todos iguales por naturaleza. Este es un argumento que van a usar también los filósofos de la Ilustración. La naturaleza nos hace a todos nosotros iguales. Por eso todos tenemos los mismos derechos, porque todos somos iguales ante la naturaleza. Todos nacemos con las mismas condiciones. Lo que nos hace desiguales son las leyes. Sobre todo en la sociedad griega, ¿verdad? Porque yo tengo los mismos brazos, las mismas capacidades que un aristócrata griego, pero él tiene leyes que le benefician. Por ser de familia, tiene leyes que le puede votar, puede reunirse en la asamblea, tiene privilegios en la sociedad. Entonces, por eso son las leyes las que nos hacen desiguales. En la actualidad también, todos somos iguales, pero
Hay gente que por su posición económica tiene mayores privilegios. Teóricamente nosotros en la ley, según la Constitución, todos tenemos los mismos derechos, pero, eh, por ejemplo, ante un accidente, por ejemplo, si yo ocasiono un choque, tengo más probabilidades de no salir impune que si el hijo de un político ocasiona un choque. Enseguida le llama a su papá y su papá soluciona todo ahí con... Y ni multa no paga. Entonces, nosotros somos por naturaleza iguales, pero la sociedad nos hace desiguales. Eso es lo que dice la primera corriente de la sofista. En esta corriente van a estar los que vamos a ver, los sofistas que vamos a ver nosotros, Protágoras, eh, Hipias, Gorgias. Pero después viene la segunda corriente, que es la corriente que dice que dice lo contrario, que es la naturaleza la que nos hace desiguales. Porque la naturaleza la ley es más fuerte. La naturaleza, los más fuertes viven y los más débiles son sumisos o mueren. La naturaleza del imperio es el más fuerte, pero la sociedad nos iguala. O sea, para esta segunda corriente, por ejemplo, la ley existe para igualarnos. Si no hubiese ley, alguien más fuerte que yo me podría, por ejemplo, sacar mis pertenencias. Pero como existe la ley, si alguien me saca mis pertenencias, va a ser penalizado. Le van a llevar preso, le van a obligar a pagarme, lo que sea. Pero el punto es que la ley está para igualarnos. Y como vimos acá, lo natural es que el fuerte viva y el débil perezca. Por eso tiene que haber ley para protegernos de eso. Entonces ven cómo las dos corrientes de la sofítica, pese a que las dos crean en la ley convencional, eh, las dos pensaban diferente. Unas decían que la sociedad es la que hace injusticia y por eso tenemos que hacer leyes más justas para igualarnos a todos. Otros decían lo contrario, decían que justamente la ley está para igualarnos, porque la naturaleza es la anarquía del más fuerte. Y para eso necesitamos la ley, para evitar el predominio del más fuerte sobre los débiles. No sé si tienen una pregunta o entendieron perfectamente este punto. Es la misma moneda pero con diferentes caras. Para uno, Profe, las dos, la moneda es la... Patricia, una consulta, profe. ¿Cuántos años por ahí duró em, la corriente de los sofistas? y todo el siglo de Pericles, Patricia. Ah, siglo V. Sí. Volviendo al tema. Sí. Como le decía, es la moneda. La moneda es la ley social. Pues la ley social tiene dos caras. La primera, una veía la cara desigual de la sociedad. Decía que la sociedad crea la desigualdad entre los hombres y por eso es que hay que crear leyes que fomenten la igualdad. La sociedad hace que haya aristócratas, que haya pobres y ricos, que haya aristócratas y haya plebeyos, que haya trato desigual entre las personas. Por eso hay que hacer leyes que igualen estas clases sociales. Pero la segunda corriente decía que al revés, que es la naturaleza la que hace la desigualdad. La naturaleza divide el mundo en débiles y fuertes y que la ley sirve eh, para paliar esa desigualdad natural. O sea,
la misma cosa, pero las dos caras distintas. Ahora bien, pasemos a los principales sofistas para ver su punto de vista. Primero hablemos de Protágoras. Protágoras fue el que estableció el principio del homo mensura. Quiere decir el principio homo mensura? El principio que establece que el hombre es la medida de todas las cosas. En el texto de Platón ustedes van a encontrar la frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto que no son. Así está en el libro de Platón. Pero ese de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto que no son es un agregado de Platón. Lo que Protágoras dijo es: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es el que establece lo que es verdad, que el ser humano establece lo verdadero, lo que es norma para sí mismo. Y la sociedad, así como Cain y Dios establece lo que es su propia norma, la sociedad también establece las normas para sí misma. Lo que quiere decir es que la sociedad establece las normas de acuerdo a los principios relativos con los que se inculca. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que establece, quien establece lo que es justo e injusto es la sociedad. Lo que para unos es injusto, para otra sociedad puede ser algo justo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, para la sociedad, para sociedades asiáticas, por ejemplo, la sociedad japonesa, la sociedad del coso, eh, está muy mal visto, está muy mal vista la impuntualidad, es algo malo. Es totalmente negativa la impuntualidad. Un japonés te dice a las 8 y es a las 8. Yo tuve una prima, en realidad dos primas que se fueron a Japón. Una ella me contó que ahí el Shinkansen, que es el tren bala, eh, tiene hora. Cada 15 minutos. Está el Shinkansen de las 8, de las 8 y 4. Y vos tenés aplicaciones de GPS que te va mostrando cómo se va moviendo el... O sea, vos sabés, si vos querés llegar a las 8 y media, sabés que tenés que tomar el tren de las 8 y a las 8 y media va a estar en tal estación. Y cuando se retrasa 5 minutos, por más que sea solo 5 minutos, el chofer hace reverencia así y se disculpa con todos los pasajeros por el contratiempo, que por más que no haya sido su culpa, se disculpa con todos los pasajeros. Si vos en Japón en tu trabajo llegas tarde, tenés que disculparte con todas las personas que están trabajando contigo porque le hiciste perder tiempo. Entonces está mal visto en Japón la impuntualidad. Acá, en Paraguay, si vos crees que la gente llega a las 8, vos tenés que decir que la reunión es a las 7 para que la gente llegue a las 8. Entonces la sociedad establece sus prioridades y lo que está bien y lo que está mal. Se establece por sociedad. La verdad, yo también, porque Japón es una sociedad muy exitista, es muy... Por eso mucha gente se suicida en Japón, porque en Japón fracasar es así totalmente... Sos un par de la sociedad si fracasas. Muy exitista esa sociedad. Pero yo valoro la puntualidad de los japoneses. Me gusta que... Solamente que acá con nuestro pésimo transporte público, acá no hay el colectivo de las 15 de la... Sí. Lo mismo pasa con lo que es bello y lo que es feo. Las sociedades exigen lo que les deciden qué es bello y qué es feo. Es más, eso va cambiando, no solamente que la sociedad, sino que va cambiando en cada época. Nosotros vimos ya el tema de la belleza, en cada época, cómo va cambiando.
Miss Universo. Eh, por ejemplo, eh, vimos nosotros que en la antigüedad el ideal de belleza femenina era más rellenito. Ahora la mujer tiene que ser prácticamente un reloj de arena. También vimos que antes era el ideal de belleza masculina, era el hombre todo musculoso, fornido, guerrero, con barba vikinga. Y ahora el ideal de belleza es, no sé, el cantante de BTS. Entonces, van cambiando. Y lo mismo las costumbres. Nosotros decidimos qué es costumbre y qué no es. Por eso que nosotros somos diferentes a nuestros padres. O sea, pues, ¿a quién de usted no le pasó que vio una foto de su vestido de su papá o su mamá vestidos de jóvenes y se cagaban de risa? Nosotros vemos esas fotos así tipo esos peinados en los 80, esos peinados león así tipo Farrah Fawcett y nos parece, a nosotros nos parece gracioso. Pero esa época era la moda. Vemos esos trajes blancos así con esos medallones gigantes de la época de la música disco y nos reímos. Peinado león, no sé cómo se llama. Yo le digo peinado león. Así, como el que era popular en los 80, tanto en hombres como en mujeres. Entonces depende de la época y depende de la sociedad. Entonces la sociedad decide qué es bello, qué es feo, qué es justo, qué es injusto, qué es costumbre, qué no es costumbre, qué es educado, qué es mal educado. Entonces, son distintos personajes, Patricia. Otro aspecto importante de Protágoras es el agnosticismo. Protágoras decía, nosotros no tenemos la capacidad para decir que Dios existe y tampoco vamos a decir que Dios no existe. Por eso él dejaba hacia, puede existir, como que no. Porque él decía que el ser humano no tiene la capacidad de decir, porque nuestro conocimiento es limitado. Si existiese un ser superior, nosotros no sabríamos eh, decir si te podemos perseguir o no. Sería como que un microbio, como que unos microbios que están en nuestro cuerpo nos perciban a nosotros. Ellos viven en nosotros, pero no nos perciben a nosotros. Como eso sería la existencia de Dios. Entonces él dice, nosotros no tenemos condiciones para decir ni que existe ni que no existe. Si vos querés creer, todo bien. Si vos no querés creer, todo bien. ¿Va? Eso decía Protágoras. Ahora quiero que me atiendan porque se complica todo, se complica la cosa acá. Empezamos con Gorgias. Y para eso quiero que recordemos al amigo Parménides. ¿Qué decía nuestro amigo Parménides? Decía, el ser es porque el no ser no puede ser. Si el no ser fuese, sería. Si la nada existiese, sería. Entonces el ser tiene que ser. Pero ahora decía, nada puede ser porque el ser tendría para ser, tendría que ser eterno, como dijo Parménides. Pero si fuese eterno, tendría que ser infinito. Y si fuese infinito, ya vimos nosotros que el infinito es no ser. Y
porque lo infinito es incompleto, aparte lo infinito no está en ningún lugar. Tampoco puede ser finito porque ello implicaría que no es. Entonces, no existe el ser en sentido ser general. ¿Qué es lo que existe? Lo que vos le da la cualidad de ser, lo que vos percibís, lo que vos, eso existe. No existe un ser así metafísico como decía Parménides. Entonces, lo que existe es lo relativo, vuelta otra vez al homo mensura de Protágoras. El ser no puede existir. Tenemos ya el primer... Si el ser existiese, no podría ser pensado. ¿Por qué? Como el ser es infinito, como vimos acá, nosotros no podemos conocer el ser. Pero, por tanto, lo que yo percibo es lo que yo pienso del ser. Pero lo que yo pienso del ser no es lo que es. Yo puedo pensar algo de una persona, pero yo no puedo decir que eso que yo pienso es esa persona. Porque yo lo que sé de esa persona es lo que esa persona me demuestra, lo que no puedo decir que esta persona es eso, porque le estoy reduciendo a entonces lo que yo percibo de esa persona. Es lo mismo con los objetos. Vos percibís los objetos, pero vos ves lo que percibís el objeto, no lo que los objetos son, en verdad. Entonces el ser no puede existir como algo absoluto, porque solamente existe lo que yo percibo, o sea, solamente puedo decir que existe lo que percibo y solamente puedo decir lo que yo pienso, porque yo no puedo eh, universalizar lo que yo pienso, porque una persona puede, por ejemplo, yo puedo ver una mesa y puedo decir que esa mesa es linda, pero a otra persona esa mesa le puede parecer fea. Entonces, es lo que yo pienso, yo ahí estoy diciendo que yo pienso, yo no puedo solucionar lo que yo pienso, por eso el ser no puede ser pensado, no puede existir y no puede ser pensado. Y aunque vos pudieses pensar en el absoluto de la cosa y captar el ser de la cosa, no podrías comunicarla. Porque el ser se expresa en el lenguaje. Y esto es un aporte de Gorgias. El lenguaje limita nuestro mundo. Nosotros describimos las cosas en lenguaje. Y nuestro mundo está descifrado en lenguaje. Entonces, aunque vos captes la esencia de las cosas, tu lenguaje te limita. Voy a dar un ejemplo, que justamente estaba en eso, Bianca. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma, para describir la palabra amor, tenemos solamente una palabra. Pero, por ejemplo, en griego se distingue la palabra filos, que debería decir eso que es el amor en general, el amor puede ser el amor a tu familia, el amor así. Y la palabra eros, que es el amor ya más sensual, vamos a decir, el amor ya más con propósitos reproductivos. Nosotros a todos eso lo vamos en ese concepto, todos lo vamos en amor. En cambio, ellos tienen dos palabras para definir dos tipos distintos de... Otro ejemplo para que ustedes entiendan, y esto les va a sorprender. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se dice verde en guaraní? ¿Cómo se dice verde en guaraní?
¿Alguien sabe cómo se dice verde en guaraní? ¿Y cómo se dice azul en guaraní? Cobre. Joul. ¿Y cómo se dice verde? Sería como, algo así era, creo. Allá le agregaste vos. ¿Ustedes sabían que en realidad para el indio guaraní, verde y azul son lo mismo, por eso usan la misma palabra? Joul. Depende más Ramón sí, eso le agregó joul, joul, no sé qué cosa. Pero en guaraní, verde y azul son del mismo color. Entonces, ¿cómo vos le explicás? ¿Cómo vos le comunicas a un indio guaraní parlante que esto es verde y que esto es azul? El ser se produce en el lenguaje. Volviendo al tema de los colores, un esquimal tiene 20 formas de decir blanco. Para nosotros, todos los blancos son blancos. Pero el esquimal tiene 20 formas de decir blanco de acuerdo a la gama de blanco que... Entonces es... ¿Cómo el esquimal nos explica a nosotros? No, no, ese es blanco, pero no el blanco que vos... ¿Cómo nos va a explicar? Ese es blanco, pero no el blanco que vos decís que es blanco porque... Entonces el ser no puede ser captado de forma absoluta porque tenemos la generalidad, porque nosotros no percibimos el ser como tal, sino que es lo que nosotros captamos del ser. Es relativo. No puede ser pensado porque lo que nosotros pensamos es distinto sí o sí de lo que es, porque no captamos la cosa absoluta. Y no puede ser comunicado porque está limitado por nuestro lenguaje. Entonces, volvemos otra vez, quedamos otra vez en el relativismo. ¿Qué es lo que es? Entonces, lo que es lo que es lo que la gente capta y lo que puede expresar. Lo que existe es lo que la gente puede expresar a través del lenguaje y puede captar y puede socializar, vamos a decir. Eso es la realidad. No podemos nosotros hablar en realidad en términos absolutos, así, sino que solamente podemos hablar de lo que, con lo que nos manejamos, con la realidad que nos manejamos. Ahora bien, hablemos de un filósofo contemporáneo de los sofistas llamado Sócrates. Sócrates al principio era un sofista más, eh, pero con el tiempo se fue diferenciando de los sofistas. Otra característica de Sócrates, y que va a ser un problema, que es un problema cuando nosotros los filósofos estudiamos a Sócrates, es que Sócrates nunca escribió nada. Lo que sabemos de Sócrates es que Sócrates es lo que escribió Platón de Sócrates. Y ese es un problema porque nosotros no tenemos lo que fue Sócrates. Ahí podemos citar las Gorgias. No, pues no sabemos quién fue Sócrates, sino que sabemos lo que Platón nos dijo de Sócrates. Ahora, a diferencia de Jesucristo, por ejemplo, sabemos que Sócrates sí existió de verdad, aunque hay gente que también cita fuentes históricas de Jesús, pero vuelta, ¿cómo sabemos que es? Sí, pero sabemos que existe, Patricia, porque gracias a el historiador Heródoto, ¿se acuerdan que hablamos de Heródoto? Heródoto le llegó a entrevistar a Sócrates. Heródoto ya viejito,
le llegó a entrevistar a Sócrates en la batalla de Maratón. Y de hecho le describió como un enano feo. Curiosidad de la vida. Bueno, entonces, por eso sabemos que existió un Sócrates. Ahora, ¿hasta dónde llega Sócrates real y dónde termina Sócrates de Platón? Ese es el problema. ¿Qué de lo que dijo Sócrates dijo realmente Sócrates y qué dijo realmente Platón? Y ahí está el problema, ahí está el carajo de la cuestión. Entonces, en el caso de Sócrates sí hay testimonios porque Heródoto le entrevistó. En el caso de Jesucristo está también las fuentes de Flavio Josefo, pero hay historiadores que dicen que esa fuente no es muy verídica y que creen que es un agregado posterior que se le puso al texto de Flavio Josefo. Pero hay historiadores que sí dicen que Flavio Josefo de verdad habló de Jesucristo, pero le mencionan un parrafito así nomás. Ahí sí es más jodido porque ahí se cree que hay falsificación de las fuentes, pero en el caso de Sócrates sí se sabe que efectivamente Heródoto le entrevistó. Pero viene al tema. La diferencia entre los sofistas y Sócrates. La diferencia existen varias diferencias y acá hice un cuadro yo explicativo con las diferencias. Los sofistas cobraban por enseñar. Ellos, como todo profesor, tienen que comer, cobraban. La verdad que algunos, eso sí hay que reconocer, algunos sofistas eran bastante careros. Y Sócrates, en cambio, enseñaba gratuitamente. Como le dije yo, era mal visto por enseñar. Sócrates, en cambio, enseñaba gratuitamente. Ahora, seguramente te van a preguntar, profe, ¿cómo vivía Sócrates entonces si enseñaba gratuitamente? ¿De qué vivía entonces si él se dedicaba solamente a la filosofía, no tenía un trabajo? No tenía... Bueno, primero él era de clase bastante alta. Sabemos eso porque si el otro lo entrevistó porque hizo servicio militar y era un hoplita, digo, para tener esa armadura, eso del escudo, no cualquiera tenía ese rango. Y aparte vivió toda su vida así, entonces tenía plata y no se preocupaba por ganarse la vida, pero aparte también él tenía amigos que le sponsoreaban. Eso sabemos por Platón. O sea, tenía sponsors. Entonces podía darse el lujo de pasarse la vida filosofando. De hecho, su mujer Jantipa se quejaba porque a veces él desaparecía por días y después volvía a su casa y Sócrates siempre decía que su mujer era muy regañona, pero la verdad que cualquiera sería regañón si vos desapareces 8 días en tu casa y después volvés así, medio que... Bueno, entonces, Sócrates podía hacer la buena vida porque tenía las condiciones para eso, ¿verdad? Entonces él podía vivir bien y entonces no tenía necesidad de cobrar para, como dice Patricia, le manda a volar. Como dice Patricia, si Sócrates a lo mejor no tenía plata, a lo mejor sí iba a cobrar por enseñar. También si dice que a Sócrates nadie le ganó una discusión, excepto su esposa. Ella sí le ganaba la discusión. Bueno. Otra diferencia entre Sócrates y los sofistas es que los sofistas usaban el monólogo. O sea, el sofista era... el sofista era... hablaba y el alumno escuchaba. Así te enseñaba el sofista. El sofista te enseñaba a dialogar.
Pero el sofista era monologuista. Ahí está la contradicción de los sofistas. Ellos te enseñaban a dialogar, pero su enseñanza era totalmente vertical. El profe hablaba, el alumno escuchaba. La verdad, eh, era más una conferencia que un... En cambio, Sócrates era partidario del diálogo. Sócrates creía en la verdad, como vamos a ver en el último punto, pero para él la verdad no estaba en una persona, sino que estaba en el diálogo, en la interacción entre las personas. Entonces él, en vez de dedicarse a monologar, él se dedicaba a dialogar. Sócrates no es que se ponía a dar clase enseñándote así, miren alumno, las características de los sofistas son sino que él te enseñaba con preguntas. Él te enseñaba mediante preguntas. Eso vamos a ver más adelante cuando vemos el método de Sócrates. Te enseñaba con preguntas. O sea, y vos tenías que hablar con él. Después tenés, en el ámbito discursivo, los sofistas apelando a lo afectivo. Se valían de las emociones. En cambio, Sócrates apelaba a lo racional. Y acá le cito a Aristóteles. Aristóteles decía que hay dos formas de convencer a la gente. Una es apelando a la lógica. Mira, por esto, yo creo que esto es así. Con argumentos lógicos y concisos. Convencerle con argumentos lógicos. Y la otra es convencerle con argumentos afectivos. Es decir, apelar a sus emociones. Y esto se ve, por ejemplo, se ve en la política. Por ejemplo, el político que hace, el político no dice, mi propuesta es mejor por esto. No, el político se va, ve a criaturas, sale andando a caballo, sale comiendo en el comedor con los pobres, buscas tu afecto. Sale todo pintón así, comiendo en el comedor con los pobres, pasando en las manos así. Ensalza sus orígenes humildes. Por ejemplo, cuando Nicanor ganó, se fue a comer empanada en la cantina donde siempre Guau comía y la prensa sacó así. El presidente se fue a comer empanada y le entrevistaron a la pobre cantinera ahí. Sí, cuando era estudiante venía a comer empanada, que ahora vino a comer empanada. Y los políticos por eso besan bebés, se saludan así con la gente humilde, se van y visitan los barrios, se visitan el Mercado 4. Sí, ya son las 9. También se ve en la publicidad. Si vos ves, por ejemplo, una propaganda de publicidad, no vas a ver que apelan a la lógica, no vas a ver nuestro producto es mejor porque tiene X y X, no vas a ver que apelan a lo afectivo. Vos ves propaganda de cerveza y no vas a ver que digan el lúpulo, nuestra cerveza fue tratada con lúpulo, hervida en barril de caoba y no sé qué, con los mejores, con la mejor cebada. No vas a escuchar eso. La propaganda de cerveza le vas a ver generalmente a una mujer vistosa o le vas a ver a un tipo rodeado de mujeres vistosas. Por ejemplo, la propaganda de cerveza diosa. Doffman, sí, Doffman. Entonces esas son las dos formas de convencer a la gente. Vos puedes convencerle apelando a su razón, y generalmente el sentimiento es más efectivo. Pero como Sócrates no quería convencer, sino que quería llegar a la verdad, entonces él obviamente usaba el argumento racional. Y los sofistas muchas veces para convencer, exactamente para decir manipulación emocional. Los sofistas eran relativistas como no creían que la verdad era relativa. Sócrates creía en una verdad universal. Los sofistas priorizaban la política y Sócrates priorizaba la virtud. Los sofistas enseñaban a ser exitoso en la vida, a desenvolverte bien en sociedad para escalafonar socialmente y ser exitoso. Por eso vos tenías que saber debatir, tenías que saber retórica, tenías que saber cómo hablar. En cambio, Sócrates lo que quería enseñarte es a ser un sujeto moral, a ser una persona de bien.
Esa es la finalidad de Sócrates. Él enseñaba ética, enseñaba virtud. Esas son las diferencias entre los sofistas y Sócrates. Ahora bien, hablemos del método socrático. A Sócrates se le conocía como el tábano de Atenas. El tábano es una mosca. ¿Qué hace la mosca? La mosca molesta a las vacas y les pica, le molesta, le molesta, le molesta. El tábano es una mosca que pica, por cierto. Les pica, molesta, molesta, molesta. ¿Por qué se le decía a Sócrates así? Porque Sócrates se paseaba por la ciudad haciendo preguntas. Entonces, por eso le decía, porque le molestaba a la gente haciendo preguntas. Porque ese era su método. Su método se llama mayéutica. Mayéutica que es el arte de dar a luz a las ideas. Sócrates siempre decía que él heredó la profesión de su mamá. La mamá de Sócrates era partera. Una partera era una mujer que se iba a las casas y le ayudaba a otras mujeres a parir. Esto hasta hace poco había, creo que hasta ahora en el interior todavía hay parteras en nuestro país. Ahora generalmente son todos obstetras, ya son todos especialistas, ya tienen todo estudio, pero antes la partera era una mujer que ayudaba a parir a otras mujeres. Se iba casa por casa y traía paños calientes, eso, y ayudaba a las mujeres a parir. Y Sócrates decía que él heredó la profesión de su mamá, porque él también ayudaba a parir, solo que él en vez de ayudar a parir bebés, él ayudaba a parir ideas. Por eso le llamó mayéutica a su método, el arte de parir ideas. Para Sócrates, la verdad era innata, o sea, estaba dentro de la... Y no es que él te decía la verdad, sino que él te ayudaba a sacar la verdad, así como la partera te ayuda a sacar la criatura. Entonces él tenía que sacar la verdad y eso se hacía a través del diálogo. Entonces, ¿qué se hacía Sócrates? Sócrates hacía una pregunta. Se hacía el bobo y te preguntaba. Y te hacía una pregunta, algo que parecía obvio. Por ejemplo, una vez se acercó a un general de ejército y le preguntó, ¿qué es el valor? Y el general le respondió, el valor es no retroceder nunca. Eso le respondió. Pero entonces Sócrates le preguntó, pero entonces si el ejército retrocede para resguardar posición o por motivo estratégico, quiere decir que no es un ejército valiente. Y ahí está el problema, ahí está el meollo de la cuestión. Sócrates hacía una pregunta, haciéndose del bobo, para después demostrarte que tu respuesta no es tan obvia como parece. Que la pregunta que te hizo no es tan obvia como parece. Por eso la mayéutica tiene dos momentos. Primero la ironía. Sócrates hace el bobo, te pregunta y después te hace ver como un estúpido porque te dice, no, pero no es así. Y después el segundo momento es la mayéutica donde juntos, ahí está el tema del valor, pero el valor es nuestro, entonces quiere decir que no es valor eso. Entonces Sócrates dice, bueno, entonces vamos a buscar la idea de valor y entonces dialogando, entonces, ¿qué vos decís que es valor? Y seguían dialogando hasta llegar al concepto de valor, porque eso es lo que buscaba la mayéutica, llegar al concepto de la cosa. Y el concepto de la cosa se llega buscando la esencia de la cosa. ¿Qué es la esencia de la cosa? Es lo que hace que una cosa sea. Por eso Sócrates creía en la verdad, porque todas las cosas tienen su esencia, lo que hace que la cosa sea. Vamos a ver un ejemplo de esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una mesa? Vamos a hacer mayéutica socrática un rato. ¿Qué es una mesa? ¿Alguno de ustedes puede definir qué es una mesa? Así con sus palabras nomás, no tengan miedo.
Un mueble para, Un mu- para colocar cosas, puede ser, profe. Tiago, Un mueble como para colocar cosas. bueno, Tiago dice un mueble para colocar cosas. Bueno, mi ropero es un mueble y yo también coloco cosas en mi ropero. ¿Quiere decir que mi ropero es una mesa? Realmente, profe, creo que todos los muebles pueden ser, o sea, no iguales, pero creo que lo que le hace que sea eso es su utilidad. ¿Puede ser? Entonces, ¿qué tiene que tener una mesa para ser mesa? Para mí es multiuso. Un mueble para poner la comida. Un mueble para poner la comida, dice Andrea. La mesa de la facultad no es para poner libros, no para poner comida y sigue siendo una mesa. Eh, Cuatro patas, hay mesa que tiene más de cuatro patas, hay mesa que tiene menos de cuatro patas, Patricia. Vanina, hay mesa de forma cuadrada, hay mesa de forma rectangulares. Esta mesa que yo tengo, por ejemplo, es ovalada. Entonces, ¿qué tiene que tener algo para hacer mesa? Esa es la pregunta que se hacía Sócrates y eso es lo que buscaba a través de... El objeto, sí, tiene que ser un objeto con una superficie plana, porque si fuese y tiene que tener un soporte que le deje una altura considerable para poder manipular, trabajar o comer. Eso es una mesa. Ahí llegamos al concepto de mesa. Y ahí ustedes se dieron cuenta por qué nadie le quería a Sócrates, porque te hacía quedar como idiota preguntándote qué es una mesa y cuando vos respondías, es un mueble para poner cosas, te decía, pero entonces mi ropero también es un mueble para poner cosas. Entonces una mesa puede Entonces, ser cuadrada, puede ser redonda, puede ser de madera, puede ser de metal, pero lo importante es que sea un mueble, una superficie con una superficie plana y que esté a una altura óptima. entonces, profe, el concepto que nosotros tenemos de las cosas es lo que hacen que esas cosas sean esas cosas. Exactamente. Pero no el concepto que nosotros tenemos, el concepto de lo que, el concepto de lo que hace que esas cosas sean. ¿Qué es lo que hace que una mesa sea mesa? No es ni el color ni su forma, es lo que hace que una mesa sea su superficie plana y su altura, que esté con un soporte a una altura considerable para poder trabajar, comer o lo que sea. El punto es que a Sócrates, por andar preguntando así qué es el valor, qué es la mesa, qué es, entonces los ciudadanos griegos se cansaron y le juzgaron, le hicieron un juicio. Los crímenes contra él fueron dos. Crimen de impiedad, que decía que es falta de respeto a los dioses, y el crimen de corromper a la juventud, porque él eh, eh, tenía muchos alumnos jóvenes y supuestamente él les corrompía porque hacían dudar de todas, incluso cosas, aspectos de la sociedad griega le hacía dudar, entonces no puede ser así. ¿Le jugaban a Sócrates? ¿Amanda? Disculpame, profe, pero ¿podrías por favor repetir una vez más el primer crimen por el que se le juzgó a Sócrates? No se escuchó. ¿Amanda, qué crees que repitan? El primero que vos enumeraste dos crímenes y si podrías repetir el primero. Impiedad, que es falta de respeto a los dioses. Y el segundo es corromper a la juventud. No fueron los sofistas, Profe, fueron... ¿Avi? ¿puedo agregar algo? Yo creo Sí. que si ellos dudaban de lo que estaban, por decirlo así, viendo alrededor, yo creo que ahí era donde estaban aprendiendo, porque le hacía tambalear en lo que ellos realmente creían, y ahí era como que le Sí, hacía pensar, y eso está sí, demasiado bueno. así mismo es. Y encima no te decía, no, esto es así, él te decía, no, pero ve esto, o sea, no es que él te decía una verdad, no es que él te decía, yo tengo la verdad, sino que él te enseñaba a pensar, a buscar esa respuesta. No, pero ¿qué es el valor? Le decía el general, el valor no te nunca, no, eso no es, pero ¿qué es el valor? Y así se iba preguntando, por eso se le decía el tábano de Atenas, porque se iba como esas moscas ahí alrededor.
El punto que fue juzgado, un juicio al que terminó una condena o el exilio o la muerte. Y él eligió la muerte. Eligió la muerte porque el exilio, el exilio en esa época era una condena social, no es como ahora que, o sea, vos ibas a ser un paria si sos exiliado. No tenías derecho en ningún lado si era exiliado. Entonces, él eligió la muerte, aparte, si él aceptaba el exilio, iba a ser como darle razón a los otros. Entonces, él eligió la muerte y le condenaron a tomar un veneno que se llama cicuta, y él murió conversando con sus discípulos. Se cuenta que él murió así filosofando y le decía a sus discípulos que no hay que tener miedo a la muerte y todas esas cosas. Eso dice Platón. Muchos dicen incluso que le condenaron porque cuando le dijeron, Patricia, Profe, ¿y Platón asistió a su muerte o sí, Platón porque era era su su discípulo? discípulo y de que se quedó hondamente traumado por la muerte de Sócrates. ¿Qué le Platón era pasó, uno de profe? sus discípulos. Y Sócrates, muchos dicen que le condenaron porque él fue también muy, entre comillas, soberbio en su defensa, porque él, cuando le dijeron que argumente en su defensa, él dijo que la ciudad iba a perder si le mataban a él. Que él no iba a perder nada, la ciudad iba a perder. Y eso le pareció, entonces, mátenlo, mátenlo. Era un troll, sobre todo. Hasta el último momento fue troll porque dice que la última cosa que dijo es hay que pagar un gallo a Esculapio. Esculapio es una traducción de Asclepio, que es el dios de la medicina. Como él tomó algo que le iba a matar, era como decir, gracias por curarme, era como decir a los dioses, como decir a los dioses, gracias por curarme. Entonces, él era un troll por excelencia. Ahora hablemos del último aspecto importante de Sócrates, que es la ética. La ética socrática es intelectualista. Concebía la inteligencia como el bien y la no inteligencia, entonces, y la no inteligencia como el mal. O sea, Sócrates decía que nadie es malo. No existe gente mala, lo que existe es gente burra, o sea, gente estúpida. Eso es lo que existe. No hay gente mala, sino que hay gente estúpida. Las personas no hacen el mal porque sean malvadas, sino que hacen el mal porque son estúpidos. Esa es la postura de Sócrates. Voy a dar un ejemplo. Un político X, que otra vez los políticos, un político X. El tipo roba dinero de la educación, roba dinero de la construcción de obras públicas y se cree el vivo. Él es vivo porque él tiene 3 mansiones, 5 autos, 2 quintas San Bernardino, lo que sea, tiene bienes, él se cree el vivo por eso. Pero ahí lo que él es un burro, porque no se da cuenta que él al robar al país, se está perjudicando a sí mismo. Porque el hecho de que roban educación va a hacer que los educados o el producto de eso sean cada vez más ignorantes. Entonces, sus asesores, los profes de sus hijos, toda la gente de la que depende va a ser ignorante. Y eso al final le caga a él mismo. Porque por más que le meta a su hijo en el colegio más cheto posible, el profesor de su hijo va a ser ignorante porque porque la educación en el país es deficiente. Lo mismo la obra pública. Yo nunca entendí eso porque los políticos roban de la obra pública si al final se cagan ellos. Porque los políticos tienen empresas. Las empresas dependen del transporte. Tu empleado tiene que llegar a tiempo, tu mercadería tiene que llegar a tiempo. Y si vos robas obras públicas y la obra pública, la calle está desastrosa y no hay colectivo, y entonces eso se traduce en pérdida de plata al final para vos. Si yo fuese alguien como Bierzi, yo estaría quemando, incendiando el tema del coso del transporte, el organismo de transporte. Porque me caga, mis empleados llegan, en vez de llegar a las 8 van a llegar a las 9:15, así, porque el micro se funde, no funciona, hay poco micro.
Y eso es pérdida de plata para mí. Entonces, ¿ven cómo el Mi, político se cree el vivo, roba, pero al final se caga él mismo? mi Porque, abuelo decía, la tabuna ñande yucay, ñande huerecoazu. sí, la ignorancia no te mata, pero te hace pasar mal. Eso entonces es lo que te decía, que la gente que hace el mal, la gente que roba, la gente que no es mala, sino que es ignorante. Eso pasa con el político, pasa con el que copia en el examen, pasa con con cualquiera que haga una actividad, porque al final, como somos una sociedad, al final ese mal, eso que va a hacer afecta a la sociedad en sí, y entonces por ende te afecta a vos. Patricia, Profe, una consulta. ¿Método socrático es lo mismo que método inductivo? Porque eso hizo Sócrates también. no necesariamente, la mayéutica es inductiva, pero no es lo mismo, no son sinónimos. Por ejemplo, Francis Bacon también aplica el método inductivo, pero no en el sentido socrático. Método inductivo es ir de lo particular a lo general. La mayéutica es eh, llegar al concepto de las cosas a partir de definiciones particulares, vamos a decir. La mayéutica es, en cierta forma, inductiva, pero no es lo mismo que, o sea, no hay que confundir, porque la mayéutica es un método que se usa a través del diálogo, y el método inductivo puede hacer, por ejemplo, a través de experimentos o de... No sé si entendiste, Patricia. Sí, profe, entiendo. Perfecto. Entonces, eso decía Sócrates, que la ética es intelectualista, o sea, que la gente obra mal porque es ignorante. Ahora, esto no es necesariamente cierto, y esto San Agustín le va a criticar a Sócrates después. San Agustín dice que, que Sócrates era muy ingenuo, que no es así, porque muchas veces la gente hace algo malo a sabiendas de que está haciendo algo malo. Y San Agustín, por eso San Agustín acuña la frase, veo el bien, pero sin embargo hago el mal. Vos sabés, por ejemplo, que, vos sabés, por ejemplo, que si tomás como cosaco el fin de semana, vas a amanecer mal. Vas a amanecer con resaca, vas a amanecer con dolor, vas a amanecer horrible. O sabés que vas a terminar mal, pero igual no más tomás. Y después del fin de semana, sí, no voy a tomar nunca más. Y después del siguiente fin de semana, voy a estar a repetir lo mismo. Muchas veces también pasa que vos sabés que le está haciendo mal a alguien, pero vos o por rencor, o por enojo, o porque sencillamente no te cae bien, le haces mal. Entonces San Agustín decía que Sócrates es muy ingenuo, que muchas veces la gente sabe que está haciendo mal y lo hace de todos modos. Profe, yo creo Javi, que, no sé, cuando uno tiene rencor o algo así hacia una persona, no creo, puede ser que le haga mal a la otra persona como las intenciones, no sé, pero yo creo que uno mismo se hace mal porque uno mismo se sí, ata a la otra persona. La otra persona sí, puede ser que ni ahí sepa que vos no la aguantás o no sé, pero vos te estás atando a esa persona y vos te haces mal, más sí. que nada, no a la otra persona. Exactamente, pero muchas veces vos sabés que está haciendo mal, muchas veces vos sabés que está mal, pero vos querés cagar a esa persona y decir, no, yo le voy a cagar. A veces hasta te cagás vos mismo como decir, pero no, yo le voy a cagar a esta persona porque no le banco. Y como decía algo estúpido, ¿verdad? Eh, pero lo que dice San Agustín es que, lo que dice San Agustín es que Sócrates era muy ingenuo porque muchas veces vos sabés que está haciendo mal, igual lo haces de todos modos. Como el ejemplo que di el fin de semana. Eh, entonces, eso pasa. Por eso San Agustín criticaba la ética socrática.
Andrea, ¿Qué tal, profe? Quería decirte, si miramos el punto de vista de Sócrates, podemos decir que tiene un poquitito de razón porque los niños de 5 años o menos no saben qué es el mal. Y si sí, se va a tocar la electricidad o algo que esté mal, ellos no saben. sí. Prácticamente es por ignorancia. Y no, y Ángela, Sí, justamente un psicólogo canadiense investigó eso y que es también como parte de la imitación de los seres humanos, que realmente es una parte inconsciente también de los niños, pero ellos toman eso como imitación y observación de la sociedad. sí. No, de hecho, el mal se estudia a nivel neurológico, a nivel, no solamente a nivel filosófico, sino que se estudia también a nivel neurológico, sí. ¿Qué es lo que hace que yo sea así? Pero para mí, sinceramente, tanto Sócrates como San Agustín tienen razón, porque muchas veces nosotros hacemos el mal por ignorancia, o sea, muchas veces nosotros, eh, por desconocer las cosas o por obramos mal. De hecho, muchas veces obramos mal queriendo obrar bien. Muchas veces estamos pensando que hacemos algo bueno, pero estamos haciendo algo malo. Otras veces sí sabemos que estamos haciendo mal, y igual nomás lo hacemos, igual nomás le metemos. O si no le damos una justificación a eso que estamos haciendo también. Sí. Yo muchas veces cuando repienso así, me replanteo las cosas, a veces digo así, no, no, pero si tengo que justificar, si tengo que buscarle la quinta pata al gato, quiere decir que tengo que revisar este planteamiento. Así, entonces, si vos tenés que estar buscándole tu... Entonces quiere decir que algo no está de todo bien ahí. Que tenés que estar ahí justificándote con... Pero pasa, incluso hay gente que cree que muchas veces eh, sabe que está haciendo algo mal, pero cree que ese mal va a llevar a un bien general y así sucesivamente. O sea, justificaciones vas a poder encontrar muchas y es complejo este tema. Es muy complejo porque la naturaleza humana es así, es compleja. Aparte vamos a partir lo que es el mal, así, ¿entendés? Ahí vamos a meter otro berenjenal ahí si nos preguntamos qué es el mal. Ese ya es otro berenjenal. No, es más bien Sócrates versus San Agustín. San Agustín no es contemporáneo, San Agustín viene después de Sócrates, pero San Agustín cuestiona la ética de Sócrates. Sí, la clase hoy es los sofistas y Sócrates. La clase hoy sofistas y Sócrates. Hoy terminamos con todo lo que es el periodo antropológico. La clase siguiente ya empezamos el periodo sistemático, donde están Platón y Aristóteles. Probablemente Platón demos una clase de Aristóteles y otra porque esos son más largos. Así que probablemente demos una clase de Platón, otra clase de Aristóteles. A ver si vamos viendo el chat. Exactamente, el bien y el mal son complejos, ya que son distintos puntos de vista. En un momento voy a ver si algo para la reflexión. Voy a dejarles, voy a ver si tengo algo para la reflexión final. Acá, esperen un momentito, comparto ahora toda mi pantalla. Compartir.
todos, eres temeroso. No, 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 no. Esta no es la parte que quería ver. El poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Los que dibujaron lealtad a sus aliados no sabían nada de su maligno control. Pero veo que tú sí sabes bien que Ares es un hombre muy cruel y aún así lo sigues. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Ares intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Eres un tonto. ¿Qué dices? La injusticia jamás se convirtió en justicia. Como dijiste, eso es algo que la historia pasada nos lo ha probado. Incluso el Imperio Romano, el cual tuvo el más grande ejército, fue derrotado y hace mucho que desapareció de la tierra. Ese es el modo en que el poder de la injusticia decae. La injusticia siempre es injusticia. La justicia verdadera es y será siempre la justicia. Eso no cambia, como tampoco él cambiará. Si no, tú lo verás en el futuro. Ahí vieron una discusión sobre la justicia, sí. El, el personaje, el Máscara de Muerte, decía que la justicia es relativa, que depende de cada época, que lo que ahora es injusto puede ser considerado justo y viceversa. En cambio, Doco era más socrático y decía que siempre hay una justicia verdadera, que lo justo es justo y lo injusto siempre va a ser injusto. Esa sería una discusión así entre sofistas y Sócrates, siendo Máscara de la Muerte más sofista, más diciendo que es algo convencional, y Sócrates diciendo que existe una verdad absoluta, por tanto hay una noción absoluta y concreta de justicia, y que lo justo siempre va a ser justo y que lo injusto siempre va a ser injusto. Esa es la reflexión que le dejo para cerrar la clase. Ustedes pueden decidir de qué lado están. Profe, Y bueno, chicos, ¿sí? si elegimos un lado, ese ¿Patricia? lado puede estar bien o mal. Es mi pregunta. Claro, claro, por supuesto que sí. Ahí depende de qué está bien y qué está mal. Y si lo que está bien siempre va a estar bien y lo que está mal siempre va a estar mal. Volvemos a la misma discusión. El punto es que para Sócrates existía una verdad. Y para los sofistas esa verdad dependía del contexto, del tiempo y del... eh, y eso depende de... Si me preguntan mi postura, para mí hay cosas que, por ejemplo, cosas como matar o los derechos de los humanos son inherentes, o sea, a la sociedad. Uno puede justificar matar por tu cultura ni por tu... Pero hay cosas que sí son relativas, que vos no puedes tampoco subyugar a tu cultura occidental. Hay cosas que vas a tener que comprender que otras culturas eh, son cosas de otras culturas. Pero tiene que haber derechos y valores inherentes a la persona que tiene que respetarse independientemente de tu cultura, tu época, tu raza, tu... No sé si me entendieron. Y me expliqué. Y bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Y ahí está ese es el problema, depende. ¿Quién establece eso? Ahí está la pregunta. Muy bien, Patricia. Gracias, Diana. Me alegra que les gusten las clases, me alegra que les estén gustando las clases. Estas clases van a ser subidas el fin de semana. Como sabemos, yo los fines de semana me dedico a subir clases. Igualmente, Rosa, cuídense todos porque está empezando la pandemia, otra vez está empezando a retomar. Así que cuídense todos.
Esta semana creo que vamos a tener clase el miércoles, porque como Augusto me cubrió la otra vez, yo voy a tener clase el miércoles con ustedes, creo. Voy a estar avisando eso, voy a estar preguntando eso. Profe, ¿y el PowerPoint de esta clase ya está en la plataforma? Sí, está ya. Ahora voy a poner como visible. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, podemos dar por finalizada la clase. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Ya tengo la grabación, ya tengo la grabación.